Bueno, chicos, hoy hay novedades realmente importantes alrededor del Real Madrid, y además son noticias que tienen como protagonistas a jugadores brasileños que pueden marcar el futuro del equipo en los próximos años. Son dos situaciones muy distintas entre sí, una que genera bastante incertidumbre y otra que abre la puerta a una oportunidad muy interesante. Por un lado, está el caso de Enrique, una situación que empieza a complicarse más de lo esperado. El jugador, que actualmente está cedido en Francia, se encuentra cómodo, está teniendo minutos, se siente valorado y eso está influyendo muchísimo en su decisión. Aunque en teoría debería regresar al Real Madrid cuando finalice su cesión, la realidad es que su intención parece ir en otra dirección. No está convencido de volver al club blanco, no se ve teniendo el protagonismo que desea, y eso pesa mucho en este tipo de decisiones. Lo más llamativo es que en el entorno del jugador ya se empieza a hablar de una posible continuidad en el fútbol francés o incluso de un nuevo destino dentro de Europa donde pueda mantener ese rol importante que ha conseguido en su actual club. Para él, ahora mismo, la prioridad no es tanto el nombre del equipo, sino las sensaciones dentro del campo, minutos, confianza y continuidad. Y eso, precisamente, es lo que teme no encontrar en el Real Madrid, donde la competencia es máxima y cada puesto está extremadamente disputado. En el club blanco, sin embargo, la situación se ve de otra manera. Desde la dirección deportiva se sigue confiando en su potencial, consideran que es un futbolista con margen de crecimiento y que todavía puede adaptarse al nivel de exigencia del equipo. Pero también son conscientes de que no se puede forzar a un jugador a regresar si no está convencido, porque eso puede afectar tanto al rendimiento como al ambiente del vestuario. Por eso, en los próximos meses será clave ver cómo evoluciona su rendimiento en Francia y si cambia o no su percepción sobre su futuro. Mientras tanto, el segundo caso es completamente diferente y mucho más ilusionante para el Real Madrid. Se trata de otro joven brasileño que está llamando la atención por su progresión y por la madurez que está mostrando a pesar de su edad. En este caso, la situación es más abierta y el club ve una oportunidad real de futuro, especialmente pensando en la renovación generacional que poco a poco se está gestando la plantilla. Este segundo jugador ha despertado interés no solo dentro del club, sino también en otros grandes equipos europeos que ya han empezado a seguir sus pasos. Su estilo de juego encaja perfectamente con la filosofía del Real Madrid: velocidad, técnica, desparpajo y capacidad para decidir partidos en momentos clave. En Valdebebas hay informes muy positivos sobre su evolución, y no se descarta que en un futuro no muy lejano se produzca un movimiento importante para intentar incorporarlo. Lo interesante de estas dos situaciones es el contraste que representan. Por un lado, un talento que ya pertenece al club, pero que duda de su regreso por falta de garantías de protagonismo. Por otro, un jugador emergente que aún no forma parte del equipo, pero que genera ilusión precisamente porque encajaría en un proyecto a medio y largo plazo. El Real Madrid se encuentra así en un punto estratégico, donde cada decisión puede tener impacto en la planificación de los próximos años. Además, este tipo de escenarios no son nuevos en el club blanco. A lo largo de los últimos años, el Real Madrid ha tenido que gestionar múltiples casos de jóvenes talentos que salen cedidos para crecer, pero cuyo regreso depende no solo de su nivel, sino también de su confianza en el proyecto deportivo. La competencia interna, el salto de exigencia y la presión mediática son factores que no todos los jugadores logran asumir de la misma forma. En el caso de Enrique, todo dependerá de su evolución mental y deportiva en los próximos meses. Si consigue mantener un nivel alto y recuperar la confianza en que puede tener un papel relevante en el Real Madrid, la situación podría cambiar. Pero si su idea de continuidad fuera del club se mantiene firme, lo más probable es que ambas partes terminen buscando una solución que beneficie a todos, ya sea una venta o una nueva cesión con opción de compra. En definitiva, el Real Madrid se enfrenta una vez más a ese equilibrio tan delicado entre presente y futuro, entre talento consolidado y talento emergente. Y en ese escenario, los nombres propios, especialmente los de jóvenes brasileños, vuelven a ocupar un papel protagonista en la construcción del proyecto deportivo que marcará la próxima etapa del club. En este contexto aparece el Arsenal FC, que está muy atento a la situación y dispuesto a moverse con fuerza para hacerse con sus servicios. El club londinense, acostumbrado a detectar talento joven antes de que explote definitivamente en el panorama europeo, sigue de cerca cada detalle de la evolución de Enrique. Desde Inglaterra se habla de una posible oferta cercana a los 70 millones de euros, una cifra importante que podría hacer dudar al club madrileño, no solo por el impacto económico inmediato, sino también por lo que supone rechazar una cantidad así en el mercado actual. Sin embargo, desde mi punto de vista, vender a Enrique en este momento podría ser un error estratégico de gran calado. No se trata únicamente de una cuestión de dinero, sino de planificación deportiva a medio y largo plazo. Es un jugador joven, con muchísimo potencial,
que todavía no ha tenido la oportunidad real de consolidarse en el primer equipo del Madrid, pero que ya ha demostrado en los minutos que ha disputado que tiene personalidad, calidad técnica y una madurez poco habitual para su edad. Muchas veces en el fútbol moderno se toman decisiones precipitadas con jugadores jóvenes que, con paciencia y una buena gestión, podrían convertirse en piezas clave dentro de proyectos ganadores. La presión por el rendimiento inmediato, la exigencia constante de resultados y la tentación de las grandes ofertas económicas hacen que algunos clubes renuncien demasiado pronto a futbolistas que aún están en fase de desarrollo. Después, con el paso del tiempo, esos mismos jugadores terminan explotando en otros equipos y su valor se multiplica, tanto en lo deportivo como en lo económico. Enrique tiene condiciones evidentes: buen control del balón, visión de juego, capacidad para asociarse en espacios reducidos y una lectura táctica que sorprende para alguien de su edad. Además, no es solo talento técnico, también muestra una actitud competitiva positiva, con ganas de aprender y de asumir responsabilidades cuando el partido lo exige. Este tipo de perfil no es tan fácil de encontrar en el mercado, y mucho menos en futbolistas jóvenes formados en la cantera o integrados recientemente en la dinámica del primer equipo. Si el club apuesta por él y le da confianza, minutos progresivos y un entorno estable de crecimiento, podría terminar siendo un futbolista muy importante para el equipo en el futuro. No necesariamente una estrella inmediata, pero sí una pieza de rotación sólida primero, y potencialmente un titular consolidado después. El desarrollo de un jugador no es lineal, y requiere continuidad, paciencia y un contexto adecuado para que su talento pueda expresarse sin presión excesiva. Perderlo ahora, justo cuando está empezando a madurar y a entender las exigencias del fútbol de élite, podría significar renunciar a un activo que más adelante valga mucho más, tanto en lo deportivo como en lo económico. En un escenario ideal, su valor podría duplicarse o incluso triplicarse si logra asentarse en el primer equipo y tener una temporada o dos de rendimiento estable en la élite. Por eso, más allá de la tentación de una oferta importante como la del Arsenal, la decisión debería analizarse desde una perspectiva global: ¿qué aporta Enrique al proyecto actual? ¿Qué puede aportar en el futuro y cuánto costaría reemplazar a un jugador con ese perfil en el mercado? En muchas ocasiones, el verdadero valor de un futbolista no está en lo que otros están dispuestos a pagar por él hoy, sino en lo que puede llegar a ser mañana dentro del propio club. Ahora bien, la otra noticia cambia completamente el tono, porque es mucho más positiva para los intereses del Madrid. Se trata de Esteban, un jugador que, en circunstancias normales, quizá no estaría en el radar inmediato de los grandes clubes europeos, pero que debido a la situación actual del Chelsea FC ha empezado a entrar con fuerza en la órbita del club blanco. El equipo inglés atraviesa un momento económico complicado, con una necesidad evidente de ajustar cuentas, equilibrar presupuestos y, sobre todo, realizar ventas importantes que permitan liberar masa salarial y sanear parte de su planificación deportiva. Eso, inevitablemente, abre una ventana de oportunidad muy interesante en el mercado, especialmente para clubes como el Real Madrid, que suelen estar atentos a este tipo de contextos. Aquí es donde entra en juego Florentino Pérez, que siempre ha demostrado tener una gran visión para detectar oportunidades estratégicas, no solo pensando en el rendimiento inmediato, sino también en el impacto a medio y largo plazo de cada incorporación. En este sentido, el nombre de Esteban empieza a sonar como una opción real, no tanto por una necesidad urgente del equipo, sino por la posibilidad de incorporar talento diferencial en condiciones más favorables de lo habitual. Esteban es un futbolista que, a pesar de estar actualmente lesionado, sigue siendo muy valorado en los círculos de scouting internacional. Su lesión, aunque llamativa en el corto plazo, no ha hecho disminuir el interés por su potencial, algo que no ocurre con todos los jugadores cuando atraviesan situaciones similares. De hecho, la selección brasileña sigue contando con él de cara al Mundial, lo que indica que internamente se considera que su problema físico no es algo que comprometa su carrera a largo plazo. Este tipo de respaldo por parte de una selección de primer nivel no es un detalle menor, porque normalmente implica que el cuerpo técnico confía en su recuperación y en su capacidad para volver al máximo nivel competitivo en un periodo razonable. Es cierto que podría perderse lo que queda de temporada, lo cual siempre genera dudas en cualquier operación, pero todo apunta a que regresará con fuerza, posiblemente incluso con una motivación extra tras superar este obstáculo. Si hablamos de talento puro, para mí Esteban es uno de los jugadores más prometedores de Brasil en este momento, en una generación que ya de por sí está repleta de futbolistas de enorme calidad. Incluso en un contexto donde ya hay nombres importantes como Vinicius Junior o Raphinha, que han conseguido consolidarse en la élite del fútbol europeo, creo que Esteban tiene algo especial que lo diferencia. No es solo cuestión de técnica o físico, aunque en ambos aspectos cumple con un nivel muy alto, sino de personalidad, de carácter competitivo y de esa capacidad de asumir responsabilidades en momentos importantes, algo que no todos los jugadores jóvenes desarrollan de forma natural. Es el tipo de jugador que no se esconde. Cuando el partido se complica,
Cuando el rival aprieta, cuando el contexto exige una reacción inmediata, aparece. Cuando hay presión real, de esas que pesan en estadios grandes, no se encoge, sino que parece crecerse. Cuando hay que tomar decisiones importantes en pocos segundos, da un paso al frente y asume el riesgo. Ese tipo de mentalidad es precisamente lo que se necesita en un club como el Real Madrid, donde no basta con tener talento, sino que hay que saber competir al máximo nivel constantemente, con una exigencia que no permite relajación en ningún momento de la temporada. Además, el contexto del Chelsea podría facilitar una operación más accesible de lo habitual. Al necesitar vender, el club inglés podría verse obligado a aceptar una oferta por debajo del valor real del jugador en condiciones normales de mercado. Esto no significa que vaya a ser un fichaje barato, pero sí que podría situarse en un rango más razonable si se compara con otras operaciones similares en el fútbol europeo. Y ya sabemos que el Madrid, cuando detecta este tipo de situaciones, suele actuar con inteligencia, paciencia y estrategia, esperando el momento adecuado para mover fichas sin entrar en subastas innecesarias que inflen artificialmente los precios. En términos deportivos, Esteban encajaría perfectamente en el proyecto del equipo. Es joven, tiene proyección, pero al mismo tiempo muestra una madurez poco común para su edad, algo que en el Real Madrid suele ser especialmente valorado. No se trata únicamente de fichar promesas, sino de identificar jugadores que puedan adaptarse rápidamente a la exigencia del club. Tiene esa mezcla de frescura y personalidad que puede marcar diferencias desde el primer momento, pero también la capacidad de seguir creciendo dentro de una estructura competitiva que exige evolución constante, partido tras partido, temporada tras temporada. Además, su perfil encajaría bien en distintas variantes tácticas. Puede adaptarse a diferentes posiciones ofensivas, participar tanto en la creación como en la finalización de jugadas, y aportar dinamismo en escenarios donde el equipo necesita romper líneas defensivas cerradas. Este tipo de versatilidad es cada vez más importante en el fútbol moderno, donde los entrenadores buscan jugadores capaces de adaptarse a varios roles sin perder eficacia. En resumen, estamos ante dos movimientos que podrían definir parte del futuro del Real Madrid. Por un lado, la posible salida de Enrique, que en mi opinión sería una decisión arriesgada porque implicaría desprenderse de un jugador que todavía puede aportar en diferentes contextos, ya sea como titular o como pieza de rotación de alto nivel, y por otro, la posible llegada de Esteban, que podría convertirse en un fichaje clave si se gestiona bien tanto en lo económico como en lo deportivo, especialmente teniendo en cuenta su potencial de crecimiento. Ahora la pregunta es clara y, en realidad, bastante compleja desde el punto de vista de planificación deportiva. Apostar por el talento que ya tienes, que ya conoce el club, el sistema y la exigencia diaria, o abrir la puerta a una nueva estrella en crecimiento que podría elevar aún más el nivel de la plantilla en el futuro. Idealmente, el club debería intentar hacer ambas cosas bien, retener a Enrique y fichar a Esteban, buscando un equilibrio entre continuidad y renovación. Pero sabemos que en el fútbol moderno no siempre es tan sencillo, porque entran en juego factores económicos, decisiones del cuerpo técnico, preferencias del jugador y oportunidades de mercado que no siempre se repiten. Así que nada, el escenario es realmente interesante porque mezcla planificación deportiva, oportunidad de mercado y gestión de talento en un momento clave de la temporada. Y me interesa mucho cómo lo ves tú en términos de prioridad deportiva y estrategia a futuro, si el Real Madrid debería apostar por estabilidad manteniendo a Enrique, o si debería asumir riesgos calculados para incorporar a Esteban pensando en el medio plazo, incluso si eso implica cambios importantes en la plantilla actual.